Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a una deflexión más. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué framework te conviene utilizar o qué tecnología a la hora de que estés desarrollando un proyecto. Pero antes de eso, vamos con el patrocinador de este videoblog. La mayoría aquí de nuestra querida comunidad, lo cierto es que trabajan y desarrollan en Windows. Y pues justamente pensando en esto, los amigos de KissOff, que es un sitio web donde podemos obtener licencias originales de diferentes softwares, pues me traen una promoción para la comunidad del canal de John Mircha para obtener licencias ya sea de Office o de Windows 10 y Windows 11 con un 50 y hasta un 62% de descuento. Entonces, lo único que tienen que hacer es ingresar a los enlaces que les voy a dejar en la descripción, anotar los códigos de descuento y simplemente, pues miren, se van a la página de los amigos de KissOff. Aquí agregan al carrito el producto que les interese, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, si nada más fuera a comprar un artículo, pues aquí simplemente escribo en este caso, para obtener un 50% de descuento, el cupón. Aquí le doy aplicar y vean cómo en el momento de aplicar, pues justamente el costo baja de 30 a 15 dólares, ¿no? Y pues ya puedo seguir procesando el pago. Entonces, recuerden, aprovechen esta promoción de nuestros amigos de KissOff para obtener licencias originales de diferentes softwares a un muy buen precio. Y ahora sí, continuemos con el contenido del videoblog. Ahora sí, regresando al contenido del videoblog. Es muy frecuente, constantemente recibo tanto por correo, de repente en chats en Instagram, en los mismos comentarios del canal de YouTube. Oye, John, quiero hacer tal proyecto, quiero hacer este tipo de aplicación. ¿Qué lenguajes, qué tecnologías debo de utilizar? Y lo cierto es que no hay una respuesta correcta, no hay una respuesta mala, pero pues dependiendo de las tecnologías, los marcos de trabajo que tú vayas a utilizar en el desarrollo de un proyecto, lo cierto es que a futuro ese proyecto podría hacer que tu deuda técnica se simplifique o se empeore, ¿no? Si alguien no sabe qué es esto de la deuda técnica, bueno, pues recuerden que es este proceso, ¿no? De justamente conforme va pasando el tiempo, pues obviamente conforme las tecnologías que utilizamos en el desarrollo de software van avanzando, pues a lo mejor ciertas versiones van quedando obsoletas y de repente cuando hay que tener que agregar algo nuevo a nuestro proyecto, pues por ahí algunas dependencias empiezan a fallar, ¿sí? De hecho, de esto suelo hablar mucho en mi taller de desarrollo web minimalista, que de igual manera te voy a dejar en la descripción de este video el enlace por si tú quieres adquirirlo. Hablo mucho justamente de esto en mi taller, ¿no? Pero ahora, regresando al asunto del videoblog, de la deflexión, ¿sí? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Por ejemplo, ahorita yo particularmente me voy a centrar más en el frontend porque pues es el grueso de la gente que está en esta comunidad hacia lo que se orienta y bueno, también aunque me considero full stack, lo cierto es que trabajo más en la parte de desarrollo frontend y de diseño UX UI. Entonces, por ejemplo, ¿no? La típica pregunta de, oye, utilizo React, utilizo Angular, utilizo Vue, ¿sí? Eh, Miren, yo me considero una persona bastante afortunada porque, digo, en algún momento, hace 20 años, cuando comenzaba mis pininos como desarrollador, pues sí, estuve trabajando, pues por lo menos unos 8 años, estuve trabajando como empleado, como oficinista, lo que aquí en México llamamos el típico Godín, ¿no? Y pues al final, ¿no? Esas experiencias pues, me sirvieron en mi desarrollo profesional. Pero lo cierto es que hace 20 años, ¿no? No teníamos un gran abanico de tecnologías para usar, ¿no? Había dos, tres y con que supieras esas
2, 3 herramientas, ¿no? Más una que otra cosita, podrías ir empezando a comenzar tu carrera. Hoy en día lo cierto es que para alguien que va a comenzando puede ser muy abrumador todo el tipo de tecnologías que hay. Y en ese sentido, pues yo me siento muy privilegiado de ser un desarrollador que puede escoger su propia pila de trabajo, ¿no? O sea, sus propias herramientas, los frameworks. Y pero yo también entiendo que a lo mejor ese no pueda ser tu perspectiva, porque a lo mejor tienes otras necesidades, porque a lo mejor eres un estudiante universitario o acabas de cambiar de giro, ¿no? Y te dedicabas a otra cosa y ahora, no sé, estudiaste en un bootcamp y estás viendo si empiezas a obtener tu primer empleo como desarrollador frontend. Lo cierto es que aquí hay dos caminos, ¿no? O sea, si tú tienes, si tu prioridad, si tu principal prioridad es un empleo remunerado en alguna empresa, en un área de sistemas, en una consultora, pues lo cierto es que el camino, ¿no? Podría ser especializarte en alguna tecnología como React, como Angular, ¿sí? Lo cierto es que hablando en el plano latinoamericano, React y Angular, pues son como las herramientas que más te van a estar pidiendo, ¿no? Yo te podría decir que la diferencia entre React y Angular es pues más o menos el tipo de empresa y las tecnologías también con las que trabajan. A lo mejor si son empresas, por ejemplo, que están casadas mucho con tecnologías Microsoft o tecnologías Java, pues a lo mejor te van a pedir Angular, ¿no? Si son empresas, digamos, a lo mejor un poquito más startups o que a lo mejor no se casan con un esquema de herramientas que a lo mejor tengan ciertas licencias, como es el caso de algunas herramientas de Oracle o de Microsoft, a lo mejor van a utilizar React, ¿no? Aquí, al menos en México, y hablando exclusivamente de la Ciudad de México, lo que yo he visto mucho es que te piden más React por sobre Angular. Ahora, yo no te podría hablar de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, Venezuela, o en la ciudad de Lima, Perú, o en la ciudad de Bogotá, Colombia, por decir alguna, porque realmente ahí lo que yo los invito a hacer es dense un chapuzón en bolsas de trabajo regionales de tu ciudad, de tu país, y verifica justamente cuáles son las tecnologías que están buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí también muchos apasionados de Vue me van a decir, oye, ¿y dónde dejas a Vue.js? Lo cierto es que al menos aquí en mi país y en general en América Latina, el uso de Vue en el ámbito profesional es tiene una solicitud muy baja, ¿sí? Entonces, bueno, como te digo, si tu prioridad es empezar ya en un empleo, empezar a ganar experiencia, pues sí, tendrás que toquetear herramientas como React o como Angular. Ahora, si tus circunstancias son otras, a lo mejor ya tienes experiencia en otra área del desarrollo de software o de la computación y te estás cambiando como a esta parte como del front, pues a lo mejor ahí yo te diría, oye, si ya sabes programar, si tienes experiencia, si tienes conocimientos en arquitectura de software, en patrones de diseño, pues a lo mejor, y ojo, otro detalle, que a lo mejor tú seas, o sea, tú estés trabajando de forma independiente, como en mi caso, ¿no? Y puedas elegir tus herramientas, yo sí, indiscutiblemente, y ya saben que soy un apasionado y un defensor y un evangelista de JavaScript Vanilla, definitivamente utilizaría JavaScript Vanilla, ¿sí? Ahora, yo sé que probablemente el proceso de desarrollo y de construcción, a lo mejor en primera instancia sea un poquito más ríspido, ¿no? O me lleve más pasos que si yo utilizara alguna librería o framework como React o como Angular. Pero lo cierto es que hablando del tema anterior que les comentaba de la deuda técnica, pensando justamente en mi yo del futuro, donde el yo del futuro tenga que hacer alguna modificación que pues algún cliente con el que ya previamente haya trabajado en sus desarrollos me pida, pues ahí justamente va a ser donde se vuelve lo interesante el regresar a simplificar las herramientas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a lo mejor con Vanilla.js me va a llevar un poquito más el proceso de construcción de mis aplicaciones, de mis módulos, de mis helpers de programación, pero también lo cierto es que conforme tú vas desarrollando, por ejemplo, si en un proyecto te pidieron hacer un formulario de contacto,
pues ese formulario de contacto que ya hiciste en un primer proyecto te puede servir para un segundo proyecto donde pues también te pidan un formulario de contacto. A lo mejor la diferencia va a ser que pues los estilos, la parte visual va a cambiar, ¿no? A lo mejor en tu primer formulario tenías 4 campos por validar y en el nuevo vas a tener 5. Sí, o sea, como todo, pues vas a tener que adecuar el código, pero digamos que ya la base ya la vas a tener construida y la hiciste una sola vez. Y ese código, ese formulario de contacto te puede servir para cualquier otro formulario de contacto que tengas que implementar en un subsecuente proyecto, ¿sí? Y la ventaja de hacerlo al estilo vanilla, y no solamente hablo de JavaScript, sino por ejemplo también en la parte de CSS, ¿no? Hay mucha gente que es como fan de frameworks como Tailwind, como Bootstrap, herramientas de precompilado como Sass, ¿no? Lo cierto es que yo trato de trabajar con CSS purito y en los últimos años la verdad es que desde que Bootstrap en su versión 4 cambió su grid a Flexbox, empezó a utilizar muchas de las propiedades avanzadas de CSS, el manejo de las variables. Y otra cosa que desde la versión 4 ya no depende de jQuery, sino la programación de sus componentes es con Vanilla JavaScript, pues lo cierto es que también la he integrado en la parte del diseño de interfaces como herramienta de maquetación. ¿Sí? De hecho, o sea, simplemente vean ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, está muy sonado esto de que va a regresar la versión de jQuery 4.0. Yo me he resistido, la verdad, al mame de hablar de jQuery 4.0, pero bueno, igual, y si quieren que hablen aquí sobre qué opino de jQuery 4.0, no olviden dejarlo en la descripción de en los comentarios de este video. Y si hay, si bastante gente quiere eso, bueno, pues igual y prepararía un video al respecto. Pero fíjense, vean como una herramienta tan importante como Bootstrap, ¿no? Y lo digo porque independientemente de que a lo mejor por acá van a salir los amantes de Tailwind y decirme, no, es que Tailwind tiene un mejor rendimiento, tiene más opciones, bla, bla, bla. Lo cierto es que en la práctica, ¿no? O sea, así como hace rato decía, ¿no? React y Angular, y me olvidaba prácticamente de Vue o de Svelte, ¿no? Lo cierto es que pues React y Angular en la industria pues son los frameworks y la librería que lidera. Acá en el desarrollo de interfaces, en el diseño de interfaces de maquetación, lo cierto es que Bootstrap es el rey, ¿no? Tailwind también ahí cada vez está ganando más aceptación, pero lo cierto es que todavía no logra desbancar a Bootstrap. Y si Bootstrap, uno de los proyectos que lleva más de 10 años reinventándose, empezó a quitar, por ejemplo, esta dependencia de jQuery y ya la programación de todos sus componentes es nativa de JavaScript, pues ahí justamente podemos darnos cuenta cómo el empleo de las herramientas y los lenguajes nativos nos pueden ayudar justamente a que cuando tengamos que hacer algún cambio, una modificación, pues esta deuda técnica sea la mínima posible. Y en ese sentido, sí, o sea, por ejemplo, yo ahorita te estoy hablando del frontend en esta área, pero también esto lo podemos llevar al backend, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayoría de mis desarrollos suelo hacerlos en PHP, ¿no? Y suelo hacer un PHP igual vanilla, ¿no? Es decir, sin frameworks. Y si tengo la necesidad de utilizar algún framework, bueno, pues suelo utilizar algún framework que yo sé que pues está bien posicionado, que digamos no suelo experimentar con nuevas herramientas que van saliendo, que se ponen de moda. Por ejemplo, hablando de PHP, pues si en lugar de desarrollar al estilo vanilla, vamos a utilizar algún framework, pues yo utilizaría, por ejemplo, Laravel, ¿no? Que es un framework que, pues aparte vino como a mejorar mucho la reputación de PHP, ¿no? Y en las últimas versiones es bastante estable y pues todo el mundo lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, de igual manera, si yo me fuera a desarrollar en Python, pues seguramente utilizaría algún framework como Django, ¿no? Que de igual manera, no es que Django esté de moda, lleva bastantes años, ¿sí? Siendo un framework de desarrollo para la web en Python. Lo mismo, por ejemplo, si tendría que irme a Ruby, pues utilizaría on Rails. Entonces, aquí lo que yo quiero mencionarles es justamente que para disminuir la deuda técnica y también para
tener una base sólida e independientemente de que, pues ahorita, digamos, es a lo mejor está de moda que cada vez están saliendo como nuevas opciones, frameworks, librerías, incluso nuevos lenguajes, pero para que no les dé este FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a perderse, que se están perdiendo de lo que está sucediendo. Yo la verdad es que en ese aspecto suelo ser un poco más conservador y me voy ya sea a trabajar con el lenguaje directamente o utilizando alguna librería, pequeña librería o pequeño framework que justamente ya esté digamos que esté sólido, ¿no? Que su desarrollo y su mantenibilidad sea fuerte, ¿no? Y la verdad es que no me suelo ir como por el framework o el entorno de programación de moda, ¿no? Por ejemplo, en JavaScript, en el lado del servidor, ahora que se han puesto muy de moda motor de framework, motor de JavaScript del lado del servidor, ¿no? Deno, que de hecho es del creador de Node, que ya Deno tiene como 5 años, decían que Deno iba a matar a Node, y lo cierto es que no, Node sigue siendo el rey de los entornos de programación backend en JavaScript, ¿no? Y de igual manera, por ahí hay otro que se llama Vaughn, ¿no? Que de hecho creo que en el canal, en algún videoblog, hablé al respecto de Vaughn, pero lo cierto es que de igual manera, ¿no? O sea, todavía no llegan esa curva, ¿no? De estabilización de una tecnología. Yo considero al menos en el desarrollo de software que para considerar ya una tecnología, ¿no? Como para empezarla a mirar y decir, creo que esa tecnología sí me puede servir y tenerla a largo plazo. Yo sería de la idea que ustedes evaluaran de que por lo menos esa tecnología se mantenga durante 5 años y que en esos 5 años pues sí veamos justamente un crecimiento en su comunidad, ¿no? En la manera en cómo la actualizan, también en la forma de actualizar, porque por ejemplo si empiezan como, yo recuerdo cuando salió la versión 1 de Angular, que en ese momento se llamaba AngularJS por allá del 2013, cuando Google decidió hacer como una reestructuración del framework y lo empezaron a llamar Angular, ¿sí? O sea, pasar de AngularJS a Angular realmente era incompatible, ¿no? Y por ejemplo, esa es una de las características que independientemente de que sí, por ejemplo, React puede ser un poquito más lento en cuestión de performance respecto de otros frameworks, lo cierto es que React digamos, ha mantenido esta como retrocompatibilidad con versiones anteriores, ¿no? Y de hecho, justamente en estas últimas versiones, y de hecho en el último año que realmente no ha habido un desarrollo tan constante como en años anteriores en React. Y ahora, ¿por qué está pasando esto? Porque pues justamente, o sea, React estamos hablando que salió por allá del 2014, o sea, ya lleva por lo menos 10 años. Entonces ahí puedes hablar justamente de una tecnología que se ha mantenido y que tiene una solidez, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo espero que hagan en las siguientes avances con React es quitarle como todo ese código que tiene ahí como para transpilar, para codificar cosas que antes JavaScript no soportaba, que ahora sí soporta, y pues dejar un poquito más ligera la librería, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, un cambio brusco que ha tenido el desarrollo de React es con estos nuevos meta frameworks, como Remix, como Next.js, que nos permiten hacer server-side rendering, pues también, digamos, cambió un poco la forma en cómo veníamos desarrollando con este tipo de librerías y frameworks reactivos. Pero ahora, el que estas herramientas reactivas regresen a lo que se estaba haciendo desde hace 20 años que yo entré en este maravilloso mundo del desarrollo web, donde el backend tenía, digamos, un mayor control sobre lo que pasaba en tus aplicaciones y tú simplemente al frontend escupías la vista, la maquetación que necesitabas, ¿no? Pero digamos que lo fuerte estaba en el lado del desarrollo backend, ¿no? Ahora con este cambio de paradigma, ¿no? Con frameworks como Remix o como Next, pues digamos, o sea, lo que me están diciendo o sea, lo que a mí me da a entender este regreso al backend es que quizá, ¿no? O sea, pues sí, se pusieron de moda todos estos frameworks reactivos del lado del front, como Vue, como Svelte, como React, como Angular.
Y el desarrollo de APIs, ¿no? De tener tu API y con un frontend reactivo de tipo single page application, ¿no? Jalar toda la UI. Pues a lo mejor esa no fue la mejor técnica, ¿no? Y lo que nos están diciendo estos frameworks reactivos, ya al volverse estables y al ver que pues están virando hacia otra vez darle el control al desarrollo backend, pues a lo mejor lo cierto es que, como les digo, o sea, esa fórmula que teníamos de desarrollar desde hace 20 o 30 años, ¿no? De el backend gestiona la lógica del negocio, ¿no? Tenemos el frontend, pero pues sí, o sea, mandamos, el frontend sigue controlado por el backend y el backend se comunica con la base de datos, pues eso me hace pensar, o sea, fíjense, si yo tuviera todavía en mi control el estar gestionando alguna de esas aplicaciones que hice para las empresas que trabajé cuando era Godín, que les digo que en algunos otros videoblogs les he dicho que yo comencé el desarrollo web con la tecnología Flash, y luego aprendiendo PHP, JavaScript, HTML, CSS. Imagínense, si yo hoy en día todavía, digamos, trabajara para alguna de esas empresas y tuviera el control de alguna de esas aplicaciones que hice, justamente con el patrón MVC, ¿no? De hace 20 años, les aseguro que yo todavía podría seguirle dando mantenimiento a esa aplicación sin tener tanta deuda técnica, sin tener que estar preocupándome porque si ya las dependencias estallaron o hay incompatibilidad entre algunas dependencias que me está bajando la carpeta Node Modules, ¿no? Entonces vean cómo esta deflexión que les estoy haciendo también es para que vean que, aunque sí, hoy en día tenemos, o sea, como que nos saturan mucho de nuevas librerías, frameworks y que si nuevos patrones de arquitectura de software o de desarrollo que tenemos hoy en día, lo cierto es que si ya nos vamos como hacia el desarrollo de los tres componentes más importantes de una aplicación, que es el front, el back y la base de datos, lo cierto es que vean que todavía podemos seguir desarrollando como lo hacíamos hace 20 o 30 años, e incluso con los mismos lenguajes. Obviamente estos lenguajes han tenido una evolución. No vamos a seguir programando un backend en PHP 5 cuando ya tenemos la versión 8, cuando ya tenemos cosas que han ido avanzando, ¿no? Como funciones anónimas, como la redefinición de constantes y algunas otras cositas que, por cierto, pronto, esperen, ya estoy trabajando en mis cursos de actualización de PHP, entonces pronto tendrán contenido al respecto. Pero lo cierto es que, pues vean cómo sí es importante elegir un stack sólido y no irnos que si porque ya salió un nuevo stack de tecnologías o que si ya salió una nueva librería. Lo cierto es que yo profesionalmente no toco una tecnología hasta que por lo menos han pasado 3 a 5 años y que yo vea pues una muy buena evolución, una muy buena aceptación, ¿sí? Entonces, bueno, también quería dejarles pues esta deflexión, ¿no? Sobre esta pregunta que frecuentemente me hacen, ¿no? ¿Con qué stack de tecnologías, con qué frameworks, con qué librerías trabajar, ¿no? Entonces, espero les haya gustado esta deflexión. Y bueno, nos estamos viendo en otra ocasión. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Sean felices. Hasta siempre. Bye.